Hola, amados hermanos, ¿qué tal? Bendiciones. Hola, Rita, ¿qué tal? Hola, yo aquí estoy pues motivada a seguir aprendiendo más cosas para no caer en tentación. Qué bien. Y nosotros estamos aquí con nuestro estudio de caer en tentación y hoy vamos a estar hablando al respecto de esta arma que el Satanás usa de las compulsiones. Que es la carta número 8, ¿no? Carta número 8. Y este es un buen ejemplo, cómo Satanás coge algo bueno y lo transforma en algo malo. Y vamos a hablar de los placeres. Nuestro Dios es creador y por supuesto Él es el creador también de todos los placeres de la vida. Incluso Qué Dios bueno. nos ha creado con estructuras especiales para percibir, para sentir todos esos placeres. El olfato, el paladar, el gusto, el tacto, el sexo, todas esas cosas buenas que Dios creó para alegrar nuestra vida. Qué bien. Pero Satanás los coge, los tuerce y los transforma en compulsiones y a veces obsesiones. Él usa esos placeres de forma, vamos a decir, retorcidas y nos ofrece como paliativos en nuestros momentos de bajones, ¿verdad, Washington? Estamos Sí. hablando de esa dualidad de la vida. Entonces, Cuando nos sentimos un poco debilidad, descuidado. sí, entonces, mira cómo es las cosas. Dios ha creado esos placeres y también nos puso algunos límites para nuestra seguridad, como por ejemplo el grado, la cantidad, el momento, la forma, para que nosotros disfrutemos de esos placeres de manera segura y completamente satisfactoria. Pero cuando nosotros saltamos los límites de Dios y vamos a caer en esa trampa de Satanás, nosotros debemos estar muy atentos en esa área porque, como he dicho, Satanás coge algo bueno, provechoso. No estamos hablando de pecado, cosas incluso santas que Dios ha puesto para beneficios de nuestra vida, pero que puede ser transformado en maldición y ruina para nuestra vida. Washington. Es verdad, cuando saltamos estos límites pueden ocurrir esto, ¿no? Los límites de Dios. Rita, ¿podría dar un ejemplo de lo que pasa cuando no observamos esto y vamos con nuestras compulsiones? Claro. Como he dicho, el Señor pone límites para disfrutar de esos placeres. Y un ejemplo muy clásico es el vino. El vino es símbolo de celebración y de alegría. Incluso en la última cena el Señor celebró con vino. Con vino, como ejemplo de la alianza en su sangre. Jesús en una boda multiplicó el vino y alegró a todos los invitados. Es verdad, pero cuando nosotros pasamos del límite, saltamos los límites de Dios, transformamos algo que es de bendición y maldición. Y Satanás se aprovecha de eso y algo que era para nuestro beneficio pasa a ser una obsesión. Pasamos a engancharnos, por no decir, tomamos el vicio, ¿no? Quiero que tú leas conmigo algo muy interesante sobre el vino que está en el libro de Proverbios, capítulo 23, a partir del versículo 29. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién el amor atado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que buscan la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá,
y como áspide dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidad. No voy a seguir todo el texto, quiero que tú lo leas, pero eso pasa. Esto pasa solamente... No, claro que no. Mira, claro. la comida es fuente de celebración y placer, fue creada para nuestra nutrición, pero cuando pasamos los límites de Dios, ella puede ser transformada en enfermedad. Por ejemplo, la obesidad, la bulimia, la anorexia, también el sexo, que es fuente de placer y de reproducción humana. A través del sexo formamos nuestra familia. Pero si nosotros saltamos los límites de Dios, por ejemplo, el momento, en el caso del sexo, dentro del matrimonio, el sexo es transformado a veces en aberraciones, en explotación, en humillación y cosas más tristes, ¿no? Y con todo lo demás, con todo lo bueno, la diversión, las tecnologías, cuando nosotros saltamos los límites impuestos por Dios, podemos engancharnos y Satanás va a usar justamente eso en nuestro momento de bajón. Las compulsiones, Washington, piden cada vez más y ofrecen cada vez menos placer. Y se transforma en un vicio. Esto es ¿Oh? verdad. El vino, el sexo, la comida, la todo. computadora, el videojuego, todas esas cosas. El juego de la carta, el juego... Todo. Cuando saltamos los límites impuestos por Dios, lo que el hombre busca como fuente de placer, Dios le ofrece o le entrega como fuente de ruina también. En Romanos 1:24, Pablo habla de eso, ¿no? Que lo que el hombre buscaba, el hombre que se niega a adorar al Creador y pasa a adorar a la criatura, Dios dice que le entregó a su propia vergüenza, a su propia inmundicia. Washington, ¿qué es lo que podemos hacer para no caer en tentación? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos ofrece como recurso para no caer en la tentación de las compulsiones? Yo creo que la primera cosa que la palabra nos enseña y quiere enseñar a nosotros es que nosotros necesitamos reconocer nuestra fragilidad. O sea, somos débiles. Somos débiles. Y a veces cuando estamos distraídos, caemos en esta tentación de las compulsiones, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a buscar, reconociendo nuestra fragilidad, buscar socorro en la gracia de Dios, en el amor de Dios. Debemos reconocer que las oscilaciones hacen parte de la vida del hombre. Altibajos, ¿no? La vida de todos. Exactamente, ¿no? A veces estamos muy bien, a veces nos da un bajón, pasa algo y nos sentimos ahí, y ahí podemos caer en esta trampa. Entonces, tenemos que reconocer nuestra fragilidad. Mira, busca ahí Romanos capítulo 7, versículo 18. Romanos 7, 18. Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Imagina, ¿puedo leer el 19? Sí, ¿vale? Bueno, dice, sí, después yo... Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Imagina, ¿y quién habló esto? Pablo. Entonces Pablo, nosotros sabemos, era un tremendo apóstol, seguía la voluntad del Señor, hacía la voluntad del Señor, pero él decía, él quería hacer el bien que le deseaba hacer, a veces él no hacía. Imagina nosotros, ¿no? Que podemos caer en esta tentación de las compulsiones, ¿no? Mira otro texto, Marcos
14:38. Palabras de nuestro Señor Jesucristo que dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces el mismo Señor también nos advirtió, también nos llamó la atención para esto. Cuidado, que nosotros muchas veces podemos estar muy bien en el espíritu, pero la carne a veces es débil y nosotros podemos caer en esta tentación. Washington, ¿qué otra cosa más podemos hacer para no caer en tentación? Bueno, en segundo lugar, debemos dominar nuestros impulsos. ¿Por qué? Porque esto es nuestro deseo. Entonces, no te dejes llevar por las pasiones. En muchos de los casos, la mejor solución es huir, que luchar contra estas pasiones. Mejor huir que luchar, porque a veces no tenemos toda esa fuerza para dominar nuestros Exactamente. deseos. Entonces, recuerda lo que hizo José del Egipto. Ve ahí Génesis 39:12. Cuando él fue tentado Por la esposa de Potifar. Dice, y ella, la esposa de Potifar, lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Ves? Él, es lógico y natural que él podría tener sus deseos y todo esto, pero él cuando al revés de luchar contra sus deseos, él huyó, prefirió huir. Ok, nosotros podemos ver otro texto que Pablo también nos instruye, está ahí en 1 Tesalonicenses 4:3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Vea, el apóstolo está orientando, diciendo, mira, lo que el Señor quiere es nuestra santificación. Entonces, apartaos, o sea, huid de todo lo que no es bueno o contrario a nuestra santificación. ¿Hay otra cosa más que se puede hacer? Sí, la tercera cosa que podemos hacer para no caer en esta tentación es empezamos a disfrutar de nuestra mutualidad. O sea, no podemos aislarnos. Recuerda que una oveja que está sola, que se aparta del rebaño, es una presa fácil para el enemigo. Una de las armas que Satanás usa es alejarnos de los cristianos que son más maduros. Entonces la iglesia es un cuerpo y los miembros se ayudan mutuamente. Entonces esto está ahí en Efesios capítulo 4, versículo 16. Eso lo dejamos para que tú busques en tu Biblia. Efesios 4, 16. La iglesia es un cuerpo donde los miembros se ayudan mutuamente conforme la actividad de cada miembro. Hasta aquí llegamos y te espero en el próximo video. Adiós.